Barcelona, junio de 2022. Un comunicado de apenas 3 líneas aparece en las cuentas oficiales de 2 personas que durante más de una década habían construido, frente a las cámaras y lejos de ellas, una de las relaciones más observadas del mundo hispano. 12 años juntos, 2 hijos, Milan y Sasha. Una casa con jardín en Esplugues de Llobregat que se había convertido, sin que ellos lo pidieran, en un símbolo de estabilidad para millones de personas que ni siquiera los conocían en persona. Y ahora, una separación. Pero ese comunicado de 3 líneas no decía lo que realmente estaba pasando detrás de esa puerta. No decía que la ruptura llegaba por una infidelidad confirmada. No decía que, apenas unos días después, el padre de ella sufriría una caída que lo dejaría hospitalizado. No decía que, en paralelo, desde hacía años, la Fiscalía española preparaba un caso que podía costarle más de 8 años de prisión. Y no decía, por supuesto, que 4 años después, en uno de los escenarios más grandes de toda su carrera, frente a casi 3 millones de personas, ella volvería a vivir la misma pesadilla, otra vez, en el peor momento posible. Esto no es la historia de una ruptura amorosa. Ya escuchaste esa historia 1000 veces, en cada canción, en cada titular, en cada meme. Esto es la historia de lo que pasa cuando el dolor no llega solo, cuando llega en cadena. Un golpe, y luego otro, y luego otro, sin pausa para recuperar el aire, sin tiempo para llorar uno antes de que llegue el siguiente. Hay un dato que muy pocos conectan, uno que cambia por completo cómo se entiende todo lo que vino después. Los mismos días en que el mundo se enteraba de la traición, el cuerpo del hombre que la crió empezaba a fallar. No fue casualidad. Fue el inicio de una cadena que duraría años y que, hasta el día de hoy, no se ha detenido del todo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que muy pocos han conectado entre sí sobre lo que realmente vivió Shakira detrás de las canciones, los récords y las portadas. Primero, vas a descubrir lo que pasó en Barcelona, apenas unos días después de que el mundo se enterara de la traición, cuando la crisis personal más dolorosa de su vida se cruzó, de golpe, con una emergencia médica dentro de su propia familia. ¿Y por qué esa coincidencia marcó el inicio de todo lo demás? Segundo, vas a descubrir la cifra exacta que el Estado español puso sobre su cabeza, los años de cárcel reales que estuvo a punto de enfrentar, mientras el mundo solo veía sus fotos en la alfombra roja, y por qué ese proceso judicial se extendió durante casi 5 años sin que la mayoría de sus seguidores supiera la magnitud real del riesgo. Tercero, vas a descubrir qué pasó exactamente en los 8 minutos que decidieron su destino judicial dentro de un juzgado de Barcelona, y las palabras exactas que ella usó después para explicar por qué, tras 5 años negando los cargos, decidió parar. Y cuarto, vas a descubrir lo que ocurrió minutos antes de que saliera a cantar frente a casi 3 millones de personas en una de las noches más grandes de toda su carrera. Un secreto que cargó en silencio mientras el estadio entero gritaba su nombre sin saber lo que realmente estaba pasando. No te preocupes, te avisaré cuando llegue cada una. Pero si te vas antes del final, te pierdes lo que pasó en Copacabana la noche en que su padre estuvo a punto de morir, mientras ella seguía en el escenario, cantando como si nada, sonriendo como si nada, sosteniendo un secreto que ni el público más cercano a ella alcanzó a notar. Pero para entender cómo una separación se transformó en una cadena de crisis que no se ha detenido en años, hace falta entender cómo empezó realmente el problema. Y el principio
es más oscuro de lo que la mayoría recuerda. En junio de 2022, cuando se confirmó la separación, la versión que circuló en medios de todo el mundo fue clara y no dejaba espacio para la duda. La ruptura llegó después de una infidelidad de su pareja, el entonces futbolista Gerard Piqué. 12 años de relación terminaban no por desgaste, no por distancia, sino por una traición confirmada, de esas que no se pueden maquillar ni suavizar frente a la prensa. Y ese dato, que hoy suena a titular repetido 1000 veces, en ese momento fue devastador para una mujer que había construido su vida entera, pública y privada, alrededor de esa familia. Pero el golpe no llegó solo. Semanas después de confirmarse la separación, la prensa española documentó la aparición pública de la nueva relación de Piqué con una joven llamada Clara Chía, entonces de 23 años, empleada de su propia empresa de eventos. La noticia detonó una cobertura mediática sin pausa. Programas de televisión enteros dedicados minuto a minuto a analizar fotografías, especular sobre fechas, reconstruir cronologías. Shakira, mientras tanto, no dio declaraciones. No hubo entrevistas de inmediato, no hubo comunicados adicionales. Guardó silencio en un momento en que millones de personas exigían una reacción suya, cualquier reacción, mientras su vida privada se convertía en el tema de conversación más grande de la prensa en español durante semanas. Y fue en medio de ese silencio público, mientras la prensa seguía cada movimiento suyo esperando una palabra, que llegó el segundo golpe. Uno que no tenía nada que ver con Piqué, ni con Clara Chía, ni con ninguna especulación sentimental. Días después de que se hiciera pública la separación, su padre, William Mebarak, sufrió una caída en Barcelona que le provocó lesiones serias y que requirió atención médica inmediata. Ahí, exactamente ahí, es donde la historia se vuelve distinta a la que todos conocen. No fue una mujer llorando una traición en privado durante unas semanas y después reconstruyéndose poco a poco, como en cualquier historia de sanación bien empaquetada para redes sociales. Fue una mujer que, mientras procesaba la ruptura más pública de su vida, tuvo que cuidar al mismo tiempo del hombre que la había criado, ahora frágil, ahora vulnerable, en una clínica de Barcelona, mientras afuera los fotógrafos esperaban cualquier imagen que pudiera venderse como el siguiente capítulo del escándalo. Y por lo tanto, lo que parecía una crisis sentimental como tantas otras, resultó ser apenas la primera pieza de algo mucho más grande, un dominó que apenas empezaba a caer. Aquí es donde llega la primera revelación. La caída de junio de 2022 no fue un hecho aislado. Fue el comienzo de una espiral que se repetiría, con distintas formas, durante los siguientes 4 años. Meses después, en octubre de ese mismo año, su padre volvió a ingresar de urgencia, esta vez por un cuadro que la familia describió como un derrame cerebral. Shakira, que en ese momento seguía viviendo en Barcelona, en medio de la separación más observada del planeta, tuvo que salir de su casa, esquivando fotógrafos, para llegar a la clínica Tecnon, donde su padre permanecía hospitalizado. Su madre habló brevemente frente a las cámaras, tratando de calmar los rumores. Shakira no dijo una palabra. Caminó, evitó las preguntas y entró. Nadie hablaba de eso en las portadas. Las portadas hablaban de otra mujer, de fotos de un carro, de rumores sobre restaurantes y detalles domésticos que se volvieron virales por su morbo. Mientras el mundo entero especulaba sobre los pormenores de una traición, dentro de una clínica en Barcelona, una hija sostenía la mano de su padre,
sin saber si se iba a recuperar. Ese fue el momento en que empezó a acumularse algo que con los años se volvería casi insoportable de cargar sola. Pero esto explica solo la primera capa del problema. No explica la segunda. Y la segunda es la que convirtió una crisis personal en una amenaza legal que podía costarle la libertad misma. Mientras esto ocurría, en paralelo, desde hacía años, la Fiscalía Española llevaba adelante una investigación silenciosa que no era nueva, que venía de atrás, arrastrándose en tribunales desde 2018. El caso giraba en torno a un asunto aparentemente técnico. ¿Dónde había vivido realmente Shakira entre 2012 y 2014? Y si durante esos años debió pagar impuestos en España como residente fiscal, algo que ella y su defensa negaban con firmeza, argumentando giras mundiales que la mantuvieron fuera del país durante meses, y trabajo en Estados Unidos como jurado de un programa de talento musical. La Fiscalía no estaba de acuerdo. Su nombre, además, había aparecido en la filtración conocida como Los Papeles del Paraíso, la misma que involucró a otras figuras globales como Madonna y el líder de U2. Y la cifra que exigían no era simbólica: 14,5 millones de euros en impuestos no declarados entre esos 2 años. Aquí llega la segunda revelación, y esta es la que pocos dimensionan correctamente. Si el caso llegaba a juicio y ella era declarada culpable de los 6 cargos que enfrentaba, la Fiscalía pedía una pena de 8 años y 2 meses de prisión. No una multa simbólica, no un susto mediático que se olvida en un mes. 8 años y 2 meses, además de una multa adicional de 24 millones de euros. Y por si esto fuera poco, en paralelo se abrió una segunda investigación, esta vez por el presunto uso de una estructura corporativa con sede en un paraíso fiscal para evitar el pago de impuestos sobre ingresos de 2018 por un monto adicional de casi 7 millones de euros. Piénsalo un segundo. La misma mujer que estaba procesando una traición pública, que corría entre Barcelona y clínicas para cuidar a su padre, tenía sobre su cabeza la posibilidad real de terminar en una prisión española. No es una exageración narrativa para vender un video. Es lo que decía, en papel, la Fiscalía del Estado. Y aún así, durante casi 5 años, ella sostuvo su inocencia. 5 años negando. 5 años peleando en tribunales mientras sonreía en photocalls. 5 años cargando en silencio una amenaza que la mayoría de sus seguidores ni siquiera sabía que existía con esa magnitud real. Y no estaba sola en esa lista. España, en la última década, había perseguido con la misma dureza a otras figuras globales por el mismo motivo. Futbolistas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo enfrentaron procesos similares por evasión fiscal, y ambos terminaron condenados, aunque lograron evitar la cárcel gracias a penas suspendidas. Pero hay una diferencia que pocos mencionan. Messi y Ronaldo tenían en ese momento el respaldo directo de clubes multimillonarios, departamentos legales enteros dedicados exclusivamente a blindarlos, estructuras construidas por profesionales de primer nivel años antes de que estallara cualquier escándalo. Shakira enfrentaba ese mismo sistema judicial prácticamente sola, como madre soltera, sin club, sin nadie más que su propio nombre puesto como garantía frente al Estado español. Su defensa insistía en un argumento concreto: que ella no había pasado más de 60 días al año en territorio español durante el periodo investigado, y que para ser considerada residente fiscal habría necesitado pasar la mitad del año dentro del país. Explicaban que había estado de gira mundial durante gran parte de 2011
y que después pasó largas temporadas en Estados Unidos trabajando como jurado de un programa de talento musical en televisión. El juez de instrucción no estuvo de acuerdo. En 2021, al cierre de 3 años de investigación, escribió que consideraba que existían indicios suficientes de criminalidad para llevar el caso a juicio. Esa frase quedó ahí, en el papel, colgando sobre la cabeza de una mujer que en ese mismo año seguía apareciendo sonriente en los photocalls de Barcelona, sin que el público supiera lo que ese documento judicial significaba en realidad. Pero todo lo que se construye durante años, tarde o temprano, llega a un punto de quiebre. Y para entender ese quiebre, primero hay que entender lo que estaba pasando, al mismo tiempo, del otro lado de su vida, el escenario. Porque mientras la Fiscalía Española preparaba su caso y su padre entraba y salía de clínicas, Shakira estaba haciendo algo que nadie esperaba: convertir todo ese dolor en el fenómeno musical más grande de su carrera. En enero de 2023, apenas semanas después de que se confirmara la separación, y en medio de las hospitalizaciones de su padre, lanzó una colaboración con el productor argentino Bizarrap, que rompería récords de streaming a nivel mundial en cuestión de días. La canción se convirtió en un fenómeno global casi instantáneo, un himno para millones de personas que habían vivido algo parecido, sin saber que detrás de esa voz que sonaba tan segura, tan filosa, había una mujer que en ese mismo periodo estaba enterrando a su padre en clínicas y preparando su defensa legal frente a un posible juicio penal. Meses después, en una de las pocas entrevistas que dio tras la ruptura con el periodista Enrique Acevedo, ella misma explicó algo que pocos se detuvieron a analizar con calma. Contó que entró al estudio de grabación de una forma y salió de otra, que esa sesión fue, en sus propias palabras, una catarsis, un desahogo necesario para su propio proceso de recuperación. No lo dijo como un eslogan de campaña de marketing, lo dijo como quien describe algo físico, algo que sintió en el cuerpo. En esa misma entrevista, reconoció algo que muy pocas figuras de su nivel se atreven a admitir en público: que había sido, toda su vida, emocionalmente dependiente de los hombres, que había comprado, como tantas otras mujeres, la idea de que una persona necesita a alguien más para sentirse completa. Y contó, con una mezcla de ternura y dolor, que la idea de colaborar con Bizarrap no fue suya, sino de su propio hijo Milán, que se lo pidió insistentemente, calificando al productor como una especie de genio absoluto de la música argentina. Detente en ese detalle un segundo. En medio de la crisis más grande de su vida adulta, fue su hijo, un niño, quien, sin saberlo, empujó a su madre hacia la canción, que terminaría convirtiéndose en un símbolo global de reinvención. Ese contraste es la clave de esta historia. Por fuera, la venganza musical más escuchada del planeta. Por dentro, una madre sosteniendo 3 crisis al mismo tiempo, sin pausa, sin descanso, sin que nadie supiera realmente cuánto estaba cargando mientras el mundo bailaba su canción en cada fiesta, en cada carro, en cada altavoz de cada ciudad del planeta. Y ese mes de febrero de 2023 no se detuvo ahí. Apenas semanas después de la colaboración con Bizarrap, Shakira lanzó otro sencillo, esta vez junto a la cantante colombiana Karol G, otra mujer que también había atravesado, poco tiempo antes, una separación pública de otro artista reconocido. 2 mujeres colombianas, en el mismo mes, cantando juntas sobre haber sido dejadas de lado, sobre la humillación de enterarse por terceros, sobre la reconstrucción que viene después.
La canción se convirtió, en cuestión de días, en otro fenómeno masivo, acumulando cifras que muy pocas colaboraciones femeninas habían alcanzado antes en la música latina. En la misma entrevista con Enrique Acevedo, Shakira fue más allá de hablar solamente de su propia experiencia. Citó una frase de la exsecretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, sobre el lugar reservado para las mujeres que no apoyan a otras mujeres, y dijo estar completamente de acuerdo con esa idea. No mencionó nombres, no necesitaba hacerlo. El mensaje llegó de todas formas, alto y claro, a millones de personas que llevaban meses siguiendo cada detalle de su separación. Habló también en esa misma conversación de algo que pocas estrellas de su magnitud se atreven a admitir frente a una cámara, que toda su vida había sido, según sus propias palabras, una enamorada del amor, alguien que dependía emocionalmente de los hombres que la rodeaban. Contó que salir de esa dependencia, después de 12 años construidos alrededor de una familia, no había sido un proceso limpio ni rápido, sino un duelo real, con toda la frustración que implica aceptar que las cosas no siempre salen como uno las planea. Y agregó que ahora, más que nunca, tenía que ser más fuerte que cualquier otra cosa, porque tenía 2 hijos que dependían completamente de ella. Pero esto no explica todavía la tercera revelación, la que mejor demuestra quién es realmente esta mujer detrás de la artista. Y esa revelación ocurrió casi un año después, dentro de un juzgado. El 20 de noviembre de 2023, Shakira se presentó en los juzgados de Barcelona para el primer día de un juicio que se esperaba largo, denso, agotador. Más de 100 testigos estaban citados, semanas de audiencias programadas, un proceso mediático de proporciones enormes, con equipos de televisión de medio mundo apostados afuera del edificio desde temprano, cámaras esperando desde antes del amanecer, solo para captar el instante en que su auto se detuviera frente a la entrada. Llegó acompañada de su abogado. Entró sin hacer declaraciones, como lo había hecho durante meses cada vez que la prensa la interceptaba. Adentro la esperaba un despliegue diseñado para durar semanas, con listas completas de peritos, documentos contables acumulados durante años de investigación y la posibilidad, real y concreta, de terminar ese proceso con una sentencia de prisión. Pero no pasó nada de eso. Todo terminó en 8 minutos. En esos 8 minutos, frente al juez José Manuel del Amo, Shakira aceptó un acuerdo con la Fiscalía. Reconoció los 6 cargos por no haber pagado 14,5 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014. A cambio, recibió una condena de 3 años de prisión en suspenso, es decir, sin tener que pisar la cárcel, y una multa de 7 millones de euros. El juicio, que iba a durar semanas, con más de 100 testigos programados, se resolvió antes de que la mayoría de los periodistas afuera del juzgado hubieran terminado de instalar sus cámaras. Pero lo que más pesa no es la cifra, es lo que ella misma explicó después, a través de un comunicado sobre por qué, después de 5 años negando los cargos con firmeza, decidió parar justo ahí, justo en ese momento. Dijo que aunque quería seguir peleando, había decidido priorizar a su familia, su carrera y su paz mental. Dijo que sus propios hijos no querían ver a su madre sacrificar su bienestar personal en esa lucha. Dijo que necesitaba dejar atrás el desgaste emocional de los últimos años y concentrarse en lo que amaba, sus hijos y las oportunidades que se abrían en su carrera. Detente un momento en esa frase. El desgaste emocional de los últimos años. No fue un año,
No fueron unos meses difíciles que se superan con tiempo y terapia. Fueron años. Los mismos años en los que su padre entraba y salía de clínicas en Barcelona y en Colombia. Los mismos años en los que la separación se convertía en el chisme más comentado del mundo hispano, diseccionado hasta en sus detalles más mínimos. Los mismos años en los que ella, en privado, cargaba con la posibilidad real de terminar presa, mientras en público seguía sonriendo en cada aparición, porque sus hijos, sus fans y su carrera no podían detenerse. Eso explica el juicio. Pero no explica todavía por qué esta historia no termina ahí, en 2023, con un acuerdo firmado y una condena en suspenso, archivada en algún expediente judicial en Barcelona. Porque mientras todo esto ocurría en los tribunales, había otra decisión, mucho más silenciosa, que Shakira ya había tomado meses antes y que cambiaría el resto de su vida y la de sus 2 hijos para siempre. A comienzos de 2023, mientras el caso fiscal seguía abierto y su padre continuaba entrando y saliendo de clínicas, Shakira tomó la decisión de dejar Barcelona, la ciudad donde había vivido más de una década, donde había construido su familia, donde había sido, durante años, una vecina más entre las calles de Esplugues de Llobregat. Se instaló en Miami, junto a Milan y Sasha. No fue una mudanza cualquiera. Fue, según explicó ella misma en distintas ocasiones, una manera de alejar a sus hijos del asedio mediático que se había vuelto insostenible en España, donde cada salida del colegio, cada fin de semana, cada rutina familiar básica, se había convertido en material para fotógrafos y programas de espectáculos. Piensa en lo que significa eso para 2 niños que en ese momento tenían apenas 9 y 7 años. No solo estaban perdiendo la estructura familiar que conocían, estaban perdiendo su ciudad, su colegio, sus amigos, su idioma cotidiano, todo al mismo tiempo, en medio de una separación que ya de por sí dominaba cada conversación a su alrededor. Y la persona responsable de sostener esa transición completa, de explicarles por qué su papá ya no vivía con ellos, de explicarles por qué había fotógrafos afuera de la casa, de explicarles por qué su abuelo estaba hospitalizado, era la misma mujer que en paralelo enfrentaba un juicio que podía separarla de ellos por años. Por lo tanto, cuando meses después ella subió al escenario a cantar sobre traición y fortaleza, no lo hacía solamente por ella. Lo hacía sosteniendo, en simultáneo, la reconstrucción completa de la vida de 2 niños que apenas empezaban a entender lo que les estaba pasando. Y el patrón que empezó en 2022, la cadena de crisis superpuestas, la salud de su padre colisionando una y otra vez con los momentos más grandes de su carrera pública, no se detuvo ahí. Al contrario, volvió a repetirse, con más fuerza, con más público mirando, y esta vez en el peor escenario posible para que ocurriera. Pero antes de llegar ahí, hace falta entender la magnitud de lo que estaba en juego para ella en ese momento, porque sin ese contexto, lo que vas a escuchar después no tiene el mismo peso. Después del acuerdo judicial, Shakira anunció en abril de 2024, durante una presentación como invitada especial de Bizarrap en el festival Coachella, que estaba preparando la gira más extensa de toda su carrera. La llamó Las mujeres ya no lloran, el mismo nombre de su nuevo álbum, un disco que debutó directamente en el primer lugar de las listas de Billboard dedicadas a la música latina. Nadie, ni siquiera su propio equipo, imaginaba en ese momento la dimensión que terminaría alcanzando esa gira. En menos de 2 horas después de abrirse la venta de boletos para Norteamérica, 18 estadios quedaron completamente agotados,
con más de 950.000 entradas vendidas. En México rompió un récord histórico al presentarse 12 veces en el mismo estadio, algo que ningún otro artista, hombre o mujer, había logrado antes en ese recinto, con 65.000 boletos vendidos por noche. En total, solo en México superó el 1.000.000 de entradas vendidas, en un país de 129 millones de habitantes. En Colombia, se convirtió en la primera mujer artista en presentarse en 5 estadios distintos a lo largo del país. Y en noviembre de 2025, después de 7 años de ausencia, volvió a cantar en su propia ciudad natal, Barranquilla, y en Bogotá, donde compartió escenario con una orquesta filarmónica integrada exclusivamente por mujeres, como un homenaje silencioso a todo lo que había atravesado. Para enero de 2026, la revista Billboard confirmó que Shakira había roto el récord Guinness como la artista hispana con la gira más taquillera de toda la historia, superando incluso al histórico Luis Miguel Tour. Más de 6 millones de personas asistieron a 128 conciertos, generando una recaudación superior a los 436 millones de dólares. Billboard la nombró ícono global de giras y mujer del año. Por fuera, todo parecía perfecto. La reinvención total, la prueba viviente de que el dolor, bien canalizado, puede convertirse en el proyecto más exitoso de una carrera entera. Pero, por lo tanto, precisamente porque esa gira representaba tanto, porque cada fecha era una declaración pública de fortaleza frente a millones de personas, lo que ocurrió en uno de esos conciertos resulta todavía más difícil de sostener emocionalmente cuando se conoce el detalle completo. Y para entender por qué esa noche en particular fue tan devastadora, hay que entender que la salud de su padre no había mejorado en absoluto durante esos años de gira triunfal. En junio de 2023, mientras Shakira todavía organizaba su nueva vida en Miami, tuvo que viajar de urgencia a Colombia porque su padre, entonces de 91 años, requería una cirugía por hidrocefalia, una acumulación anormal de líquido en el cerebro. La operación se realizó en Cartagena, con la implantación de una válvula especial para drenar ese líquido de forma permanente. Apenas un año después, en 2024, volvió a ser hospitalizado de urgencia, esta vez por una neumonía que lo mantuvo días internado antes de poder salir. Y en 2025, mientras la gira Las Mujeres Ya No Lloran llenaba estadios completos en distintos países, su padre volvió a ingresar de emergencia, otra vez en estado delicado, obligando nuevamente a la familia a activar protocolos de urgencia, mientras el nombre de Shakira aparecía la misma semana en los titulares de espectáculos por romper récords de taquilla. Ese fue el patrón que se repitió año tras año, sin excepción. Cada vez que la carrera de Shakira alcanzaba una cima nueva, la salud de su padre volvía a colapsar casi al mismo tiempo, como si ambas líneas de su vida estuvieran, de alguna manera cruel, atadas entre sí. Y ese patrón, que llevaba 4 años repitiéndose, llegó a su punto más extremo, más público y más doloroso una noche de mayo de 2026, en una playa de Brasil, frente a la multitud más grande que ella había reunido jamás. Y esa es la revelación más oscura de todas, la que prometí al principio de este documental. Mayo de 2026. Copacabana, Brasil. Shakira está a punto de salir al escenario frente a una multitud que se calcula en 2.8 millones de personas, una de las cifras de asistencia más altas jamás registradas para un concierto en la historia reciente de América Latina. Todo está listo: las luces, el sonido,
meses enteros de producción y logística detrás de ese único momento. Vuelos adicionales fletados solo para llevar espectadores hasta Río de Janeiro. Un despliegue que involucraba a miles de personas trabajando para que esa noche saliera perfecta. Y aquí llega la cuarta revelación, la más oscura de todas. Horas antes de subir a ese escenario, su familia recibió la noticia de que su padre, que ya había sido operado por hidrocefalia, que ya había sobrevivido una caída grave y un derrame cerebral, había sufrido lo que se describió como una isquemia. Fue trasladado de emergencia a cuidados intensivos en Barranquilla, Colombia, mientras su hija se preparaba, a miles de kilómetros de distancia, para salir frente a casi 3 millones de personas que ya estaban formadas en la playa desde horas antes, esperando el show de su vida. La noticia le llegó poco antes de subir al escenario. El concierto comenzó tarde, y aún así, ella salió. Piénsalo. Mientras su padre estaba en cuidados intensivos, con el cuerpo de un hombre de más de 90 años, luchando por sostenerse un día más, ella estaba parada frente al público más grande de toda su carrera, cantando, sonriendo, sosteniendo un espectáculo que millones de personas habían esperado durante meses y que, para muchas de ellas, representaba una experiencia única en la vida. Nadie en esa playa sabía lo que estaba pasando. Nadie coreaba sus canciones, pensando que mientras la veían moverse en ese escenario iluminado, la mujer que tenían enfrente estaba cargando, en absoluto silencio, la posibilidad de perder a su padre esa misma noche, a miles de kilómetros de distancia, sin poder estar ahí. Ella misma, tiempo después, resumió lo que había sido la salud de su padre durante esos años, en una descripción que dice más que cualquier titular. Contó que su padre había resistido, entre otras cosas, 6 operaciones distintas, 2 episodios de COVID, 2 caídas graves, un sangrado cerebral, afectaciones neurológicas y una neumonía, y que aún con todo eso seguía sonriendo. Esa descripción no es una frase cualquiera para generar empatía en redes sociales. Es el resumen de años de una hija dividida constantemente entre 2 roles imposibles de sostener al mismo tiempo. La artista que el mundo entero necesita ver de pie en un escenario, y la hija que necesita estar sentada junto a una cama de hospital. Piensa en la logística misma de esa noche. No fue un concierto pequeño, donde una cancelación de última hora es sencilla. Fue un operativo de seguridad y producción que involucraba a miles de personas. Vuelos adicionales fletados solo para trasladar espectadores, semanas de instalación de escenario sobre la arena de una de las playas más famosas del mundo, y una ciudad entera, Río de Janeiro, preparada para recibir a la multitud más grande jamás reunida para uno de sus shows. Cancelar, posponer o siquiera retrasar demasiado ese concierto no era una decisión simple, ni logística, ni emocionalmente. Y sin embargo, en algún momento de esas horas previas, alguien tuvo que tomar el teléfono y decirle a Shakira que su padre, de 93 años, acababa de entrar a cuidados intensivos al otro lado del continente. No hay ningún registro público de lo que pasó exactamente en esos minutos detrás de las cortinas del backstage antes de que ella saliera. Nadie grabó esa conversación. Nadie fotografió su rostro en el instante exacto en que recibió la noticia. Lo único que se sabe, lo único que quedó documentado, es lo que pasó después. El horario del show se movió y ella subió al escenario. Y ahí está el verdadero centro de esta historia. No la traición de 2022, no el juicio de 2023, no los récords de streaming,
ni las cifras multimillonarias de una gira histórica. El verdadero centro es una mujer que, durante años, tuvo que decidir una y otra vez entre subirse a un escenario o quedarse junto a una cama de hospital, sabiendo que el mundo solo iba a ver una de esas dos versiones de ella, nunca las dos al mismo tiempo, nunca el costo real de sostener ambas. La traición de 2022 no terminó cuando terminó la relación. Se transformó. Se convirtió en juicios, en hospitales, en escenarios llenos de gente que nunca supo lo que realmente estaba pasando detrás de cada show. Lo que ella sostuvo en silencio, mientras el mundo la veía cantar con la cabeza en alto, fue una cadena de crisis que rara vez se le exige sostener a una sola persona, y mucho menos frente a millones de ojos. Y aquí queda una pregunta que no tiene una respuesta cómoda. ¿Cuántas de las personas que hoy cantan esas canciones en sus autos, pensando que hablan solo de una traición amorosa, saben que detrás de esa voz hay también una hija que ha tenido que aprender a sonreír en un escenario mientras su familia se cae a pedazos en otro país, a veces literalmente la misma noche? Esa pregunta no se responde con un titular. Se responde con lo que ella decidió hacer cada una de esas veces: salir, cantar, sostener el show completo y guardar el resto para cuando las luces finalmente se apagaran y ya no quedara nadie mirando. Y esa decisión, repetida una y otra vez durante años, en Barcelona, en Ciudad de México, en Bogotá, en Copacabana, es quizás la parte más humana y menos contada de toda esta historia. Durante estos 4 años, las portadas de revista la mostraron como el ejemplo perfecto de reinvención. Mujer del año, ícono global de giras, la artista que convirtió una traición en la gira latina más taquillera de la historia. Y todo eso es cierto, cada cifra, cada récord, cada estadio agotado en menos de 2 horas. Pero ninguna de esas portadas explicaba lo que había detrás de cada una de esas noches. Los vuelos de última hora a clínicas, las llamadas en medio de la madrugada, los hijos que tuvieron que aprender a vivir en un país nuevo mientras su madre estaba de gira por otro, el padre que entraba y salía de cuidados intensivos con la misma frecuencia con la que ella entraba y salía de estadios repletos. La versión pública y la versión privada de estos 4 años nunca coincidieron del todo. Y tal vez eso es lo más honesto que se puede decir de esta historia, que ninguna cantidad de récords, de multitudes, de portadas o de premios alcanza para explicar completamente lo que le costó a una sola mujer sostener al mismo tiempo una carrera, una familia rota y un padre que se le podía ir en cualquier momento. Hay otra historia, la de otra artista que también tuvo que elegir entre el escenario y su propia familia en el peor momento posible, y lo que decidió hacer fue todavía más difícil de sostener que lo que acabas de escuchar.